Bien, ¿podemos hacer que las secuencias gradiente eco sean más rápidas? Claro que sí. Podemos hacer tal cual como lo hacíamos en la secuencia spin-eco, hacer y acelerar esta secuencia. De por sí, las secuencias gradientes nacieron en la necesidad de acortar los tiempos de exploración que se basaban en las familias spin-eco, pero cambiando un poco la modificación física de estas secuencias. Pero a la vez se dieron cuenta que podríamos acelerar más estas secuencias. Por lo tanto, esta secuencia llamada Fast Gradiente Eco, que implican que sean mucho más rápidas que las que habíamos visto como secuencias, implica que aceleremos nuestras secuencias. Pero ¿cómo podemos acelerar nuestras secuencias si las potenciaciones dependen del tiempo de repetición, del tiempo de eco y del ángulo alfa, principalmente del ángulo alfa que dispone esta secuencia? Podemos cortar algunos parámetros, ¿cierto? Y el parámetro que mejor se puede adaptar para no sacrificar tanto las potenciaciones ni las características físicas de estas secuencias es el tiempo de repetición, ¿ya? El tiempo de repetición en las secuencias fast gradientes sufre un acortamiento sustancial, el cual no debe ser superior a 100 milisegundos. O sea, estas secuencias ya están trabajando con un tiempo de módulo o de ciclo inferior a 100 milisegundos. Cuando llegamos a esta condición se produce un estado vectorial que se denomina estado de equilibrio o steady state. Este estado de equilibrio, al tener un tiempo de repetición mucho más corto que una secuencia clásica normal, permite que el vector de magnetización, cuando se excita, no llega completamente a la magnetización transversal, pero tampoco logra relajarse completamente desde el eje longitudinal. Lo que sucede es algo bastante similar a lo que sucede cuando uno va viendo el ciclo de la bicicleta o cuando uno va viendo un pushing, ¿cierto? A medida que yo acelero el pushing, el golpe, voy haciendo que mi vector visualmente se mantenga fijo en una disposición visual. O sea, nuestros ojos en el fondo se engañan y como es tan rápido el movimiento que visualmente pensamos o vemos que eso se mantiene fijo cuando en el fondo se está moviendo continuamente, ¿ya? Este movimiento vectorial en la inclinación que no se excita mucho pero tampoco que no se relaja lo suficiente, se mantiene en una inclinación intermedia y esa inclinación intermedia de movimiento continuo, como lo que estamos viendo aquí como ejemplo, se llama estado de equilibrio, steady state, que en el fondo es un cociente entre la potenciación T1, o sea, no alcanza ni a ser T2 o alcanzar las relajaciones T2, ni tampoco alcanzar las potenciaciones T1. Bien, entonces como este estado de equilibrio es un factor de cociente de los tiempos de relajación T1 ni T2, o sea, no alcanzan a ser ni un T1, ni tampoco alcanzan a ser un T2, podemos aprovechar esta instancia para poder potenciar o un T1 o potenciar o un T2, ¿ya? Recuerden que las secuencias gradientes no consideran las inhomogeneidades del campo, por lo tanto ya no estamos hablando de un T2 común y corriente, sino que estamos hablando de un T2 estrella, que lo comentamos en la clase anterior. El T2 estrella, a diferencia del T2 estándar, sí considera las inhomogeneidades del entorno bioquímico porque no se corrigen con este tipo de secuencias por las características físicas de estas secuencias. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar esta instancia de las potenciaciones T1 y T2 o el cociente T1 y T2 que se da en este tipo de secuencias. Por lo tanto, podemos clasificar las secuencias gradientes en dos subgrandes familias, que son las familias fast gradientes incoherentes y fast gradientes coherentes. Las fast gradientes incoherentes hablan de la incoherencia, de la rapidez, del grado de desfase, del grado de pérdida rápida de la energía. En el fondo, cuando hablamos de incoherencia, hablamos de los tiempos T1, mientras que las fast gradientes coherentes hablamos de los tiempos más ordenados, que son más lentos, por lo tanto estaríamos hablando de las potenciaciones T2. Así que nos vamos a detener a trabajar cada una de ellas. Con respecto a las secuencias fast gradientes incoherentes, lo que quieren conseguir físicamente en este tipo de secuencias es aprovechar de ganar en su máximo posible la componente T1, la componente longitudinal del vector de cociente que se está formando en este estado de equilibrio. Por lo tanto, yo tengo que eliminar la componente transversal o las relajaciones largas que se puedan dar en este tipo de secuencia. Por lo tanto, para poder anular la componente transversal, yo lo que necesito es anularla, ¿cierto? Anularla a través de dos formas, que eso depende y es único para cada marca. A través de un pulso de radiofrecuencia o a través de un pulso de gradiente, ¿cierto? Que permite que salgan estas señales de la casuística de recogida de señal, ya sea por un pulso destructor o por un volcamiento por un pulso de gradiente. Eso es exclusivo para marca. No muchas veces entregan esta información, así que en general es difícil de conseguir, pero sabemos que existen estas dos formas, ¿ya?
Por lo tanto, como eliminamos la componente transversal, se predomina la componente longitudinal, por lo tanto deberían potenciar en imágenes T1, ¿ya? Estas secuencias son sumamente rápidas porque tienen esta característica de base, que son menores a 100 milisegundos los tiempos de repetición, y podemos trabajarlas de manera bidimensional o tridimensional, ¿ya? Lo más habitual es trabajarlas con tridimensional, ¿cierto? Y en estas secuencias lo que ganan además es tiempo, ¿cierto? El tiempo que nosotros vamos a trabajar de vuelo, sobre todo en fases entretenidas como las fases dinámicas, ¿cierto? Así que dentro de las características principales de este tipo de secuencias podemos obtener dos grandes secuencias de relevancia en los protocolos que hacemos habitualmente, que son los protocolos de abdomen, ¿ya? Tenemos las secuencias fase gradientes e incoherentes, dentro y fuera de fase, que eso lo voy a entrar en detalle en las técnicas de saturación grasa, que son las secuencias de chemical shift de segundo orden, las técnicas de saturación chemical shift de segundo orden, perdón, y que lo que hacen es aprovecharnos de un artefacto, que lo vamos a ver en la clase de artefactos, que acentúa ciertas patologías. Bueno, indistintamente de la modalidad podemos conseguir este tipo de secuencia que nos favorece por lo rápido en los protocolos de abdomen, ¿ya? Tenemos otro tipo de secuencias que son las VIBE, que son las LAVA, VIBE en Siemens, LAVA en General, que nos permiten trabajar estas secuencias tan rápidas de manera tridimensional en pocos segundos, y hablo de pocos segundos, en 10, 15 segundos, que fácilmente pueden tolerar un paciente en una apnea para la adquisición de las fases dinámicas con medio de contraste. Recuerden que medio de contraste se ve principalmente en las potenciaciones T1, por lo tanto deberían realzar aún más con esta técnica, sin considerar que estas secuencias siempre van añadidas con técnicas de saturación grasa espectrales o vectoriales, que las vamos a ver más adelante, pero indistintamente del tipo de técnica que nosotros vamos a ocupar, de las técnicas de saturación grasa, aumentan la interfase de contraste de la imagen, por ende me permite ver con una facilidad la fase dinámica que vamos a adquirir tras la inyección del medio de contraste. Bien, entonces como visualizamos, nosotros ganamos mucho en resolución espacial, porque además podemos trabajar con matrices mucho más altas que las secuencias bidimensionales o de las familias Spinecos, ¿ya? Haciendo que ganemos interfase de contraste, ganemos resolución espacial, y además podemos hacer que nuestras imágenes sean reconstruibles en otros planos a través de la isometría del voxel. Ya podemos trabajar con matrices isométricas que nos permitan caracterizar, o al radiólogo que le permita caracterizar y trabajarlas en otras dimensiones. Esto a la vez van acompañado de técnicas de saturación grasa, por eso ven que la grasa subcutánea se ve más hipointensa. No es propio de eso, sino que se añadió una técnica complementaria. Y si se fijan, los vasos en estas imágenes se ven mucho más realzados porque se implementó, se inyectó el uso de medio de contraste para caracterizar las estructuras patológicas que estamos viendo a nivel hepático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber que esta imagen es un T1? Porque tenemos que buscar anatomías de referencia o tejidos de referencia que nos permitan confirmar si es una relajación rápida o una relajación lenta. En el caso del abdomen, habitualmente mi referencia sería el líquido cefalorraquídeo, la columna, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo lo estoy viendo más hipointenso con respecto a la médula como tal, ¿cierto? Y además, como se inyectó medio contraste, yo sé visualmente que eso está contrastado y que realza, ¿cierto? Así que estamos en presencia de un T1. Bien, entonces ya podemos obtener una potenciación T1 en base al estado de equilibrio de las fases gradientes, ¿cierto? Ahora yo quiero empezar a potenciar en T2, pero la potenciación en T2 es mucho más compleja porque requiero de la utilización de las gradientes, ¿ya? Lo que quieren hacer es potenciar el cociente T2, pero vamos a quedar con un residual que es el T1, que va a ser difícil de eliminar, puesto que el T1 no se puede eliminar, porque si lo elimino toda la señal completa, ¿cierto? Así que en ese caso vamos a empezar a trabajar con los refases que se van a producir por la aplicación de gradientes. Por lo tanto, las fases gradientes coherentes las vamos a dividir en dos subclasificaciones o categorías, que son las fases gradientes de refase parcial y las fases gradientes de refase total, ¿ya? Las fases gradientes de refase total implica la cantidad de veces y las pausas que yo tengo de mi aplicación de gradientes para refasar la señal, ¿cierto? Así que las vamos a subdividir en dos categorías, que son la ST-State coherente, ¿cierto? Que en el fondo el estado de equilibrio T1 y T2 es tal cual como lo obtuvimos inicialmente, y el Constant Enhancement ST-State Gray, que en el fondo lo que hacen es potenciar más en el T2, pero en el T1, y hay ciertas características que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Y tenemos las de refase total, en donde el refase de las gradientes es continuo, no hay pausas asociadas,
Por lo tanto, podemos potenciar, extender las señales hacia el T2 absoluto y minimizar las influencias del T1 o de la componente longitudinal, ¿cierto? Así que vamos a ir revisando cada una de ellas. El steady state coherente, que en el fondo es el estado de equilibrio cociente T1 y T2, sin ninguna alteración, sin ninguna intervención, lo que implica es que la utilización de pulsos de gradientes implica el tipo de refase que nosotros vamos a aplicar para acelerar el vector y así pronunciar los tiempos T2. Cuando yo estoy trabajando con mi secuencia, cuando yo aplico la gradiente bipolar de refase, que lo que tiene por función es aplicar un refase del tejido, mi señal va a decaer, ¿cierto? Pero en la codificación de señal, en la gradiente, digo, si estoy codificando un eje axial, en la codificación de fase, lo que se va a producir es un volcamiento de las señales, ¿cierto? Que me va a permitir acentuar levemente las señales. ¿Y cómo lo logro? Aplicando un pulso de gradientes bipolares, que son gradientes de fase, que lo que implican es hacer un refase, en el fondo, refasar nuevamente, acelerar parcialmente nuestra señal resultante. Entonces, el eco que vamos a obtener finalmente decae, pero con esta aplicación de gradientes se acentúa levemente más. Por ende, el decaimiento del T2 se hace levemente pronunciado, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo vaya a aplicar las gradientes, entonces me va a permitir acentuar más o menos en el caso del T2, que no implica que no se vean pronunciadas las señales del T1, ¿cierto? En este tipo de secuencias lo que hacen, como se visualiza en este esquema, se lanza el pulso excitador, se aplican las gradientes, ¿cierto? Hay un decaimiento de la señal, pero posteriormente hay un nuevo refase, una aplicación de pulsos de refase en la codificación de señal que permiten acelerar levemente y obtener un eco residual. En el fondo es como un alargamiento parcial de la componente T2, que no implica que no se ven expresadas las componentes T1. ¿Ya? Lo relevante de esta secuencia es que se pueden obtener altas señales de los líquidos estáticos, pero tienen ciertas dificultades en los líquidos que se encuentran en movimiento. Utilidad que tiene esta secuencia es en su condición nativa, en condición solita, no tiene ninguna aplicación, pero sí al aplicar herramientas complementarias como preparación tisular, transferencias de magnetización, que las vamos a ver en las clases de angiografía, podemos ocuparla para los estudios de angiografía por lo rápido que son, ¿cierto? Entonces nos potenciamos en esta desventaja que tienen, que se potencian sus señales en el tejido estático pero se dificultan en el movimiento. Volcamos esta desventaja y lo utilizamos para nuestra utilización a partir de estudios para grandes vasos como los estudios cardíacos o los estudios de sangre blanca que vamos a ver con detalle más adelante. Ahora, estas secuencias, como les digo, solas no trabajan, como tienen esta desventaja de que los tejidos que están en movimiento se ven más desventajosos en el sentido de que no son sensibles. Cuando yo hago esta manipulación de los refases parciales con pulsos, con pausas, ¿cierto? Con tiempos de pausa, pero en todas las direcciones me permite cuantificar finalmente sensibilidad en los vectores de movimiento, que en este caso lo que lo vamos a emplear es la sangre. Pero no nos vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ver específicamente en las clases de angiografía de sangre blanca. Bien, un poco de resumen, no voy a entrar en detalles, lo que se ocupa es una modulación del vector de refase. Lo que hago es, como se le denomina en la literatura, un rewinder, que en el fondo es un refase completo, en este caso en todas las direcciones, haciendo que juegue vectorialmente con la sensibilidad de la señal, haciendo que se excite y después se demuestre en otra codificación de otra línea del espacio acá. Pero eso lo vamos a entrar, no vamos a entrar en detalle, es solamente a modo explicativo, que lo que hace es jugar vectorialmente en virtud de la horizontal cero, ¿cierto? Entre lo que se demuestra y lo que no se demuestra en la imagen. Bien, si bien es cierto, había dicho que no tienen utilidad las secuencias steady state, Hansen Contrast, pero se pueden obtener imágenes, y estas son imágenes de esta categoría, no son muy útiles, la verdad es que no ganan mucho en resolución espacial, se ven muy influenciadas por entornos bioquímicos y por sí solas no tienen gran utilidad. Bien, las que sí tienen cierta utilidad son las Contrast Enhanced Steady State de faz gradiente, ¿cierto? Estas sí tienen una gran utilidad, cumplen el mismo principio.
se logra un refase con estos pulsos de gradiente que se dan en la codificación de señal. De hecho, si se fijan en el esquema donde dice GSP, que es la gradiente de fase, lo que se hace es una manipulación de la gradiente antes de aplicar la adquisición del eco residual. Por lo tanto, también se puede, lo que quiero lograr con esta aplicación de las gradientes, que si se fijan hay pausas entre las aplicaciones de la gradiente de fase y la gradiente de frecuencia, que tiende a ser un poco más alargada, es que yo pueda diferenciar las dos componentes, ¿cierto? La componente longitudinal y la componente transversal, las separo vectorialmente en los tiempos de relajación, ¿cierto? Haciendo que podamos acentuar mucho más las señales del T2 que las señales del T1. Trato de minimizar las señales del T1. Por lo tanto, como las puedo desfasarlas, o sea, acentuar las curvas de relajación de las componentes longitudinales y transversales, las longitudinales tienden a relajarse mucho más rápido que las transversales, haciendo que casi no se expresen en las imágenes potenciadas en contrast enhanced o que cumplen este principio físico. Por lo tanto, se cumple una condición física que se llama time reverse echo en el caso del T2, que en el fondo es un jugueteo de la señal residual para tratar de alargar la influencia del T2. Como se visualiza en este esquema, yo al aplicar la gradiente lo que voy haciendo es que por medio de unas pausas determinadas acentúo la relajación a través de una aplicación de la gradiente, tal cual como lo vimos ahora en este esquema que están viendo, pero lo voy a graficar manualmente. Lanzo mi pulso alfa, ¿cierto? Y aplico mis gradientes. Y aquí va a estar mi siguiente pulso alfa. Entonces, lo que va a pasar es que en el proceso de relajación se va a relajar, pero la gradiente positiva lo que va a hacer es acelerarlo, ¿cierto? Como lo acelera, en el punto de pausa y en la gradiente opuesta se va a leer la señal, pero en la siguiente gradiente se vuelve a refasar. Entonces, lo que yo trato de hacer es el time reverse del T2, del eco, que va formando una especie de U. En el fondo cae la señal, pero antes de que llegue a la horizontal, no alcanza a relajarse completamente. Por lo tanto, como no se alcanza a relajar completamente la señal, lo que hace la gradiente es volver a acelerarlo y llegar a un pic máximo, ¿cierto? Y vuelve a decaer sin llegar a relajarse completamente y vuelta para arriba, y vuelta para arriba, y vuelta para arriba. Lo que significa que las señales resultantes se acentúen más o se alargue la señal residual más en los T2 gradientes, ¿cierto? En el fondo yo trato de jugar la señal de manera de acentuar las potenciaciones del T2, mientras que las señales del T1 ya van a haber decaído, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí en adelante no se expresan. Bien, ¿qué imágenes obtenemos? Imágenes altamente caracterizables en elementos que tengan contenido acuoso y tratando de minimizar las expresiones de los contenidos T1. En el fondo es como acercarse a las imágenes clásicas de Spinnaker, que el T2 se ve las grasas hipointensas. Aquí podemos caracterizar un poco esa sensibilidad de contraste. No son las mismas, ojo ahí, no son las mismas, es como podemos homologarlo un poco. Pero como son secuencias gradientes, se ven muy influenciadas por la inhomogeneidad del entorno bioquímico. En el caso de la imagen que están viendo a la izquierda de su pantalla, tenemos una muñeca en un plano coronal, estamos viendo las carillas articulares del juego carpiano, ¿cierto? Y a diferencia de las otras imágenes que hemos visto, el hueso lo vemos más hipointenso. ¿Pero por qué lo vemos más hipointenso? Una, porque contiene grasa. Es una grasa más magra, pero es grasa finalmente. Tiene poco componente celular. De hecho, el 20% de agua que tiene el hueso es gracias a los componentes celulares que tiene la trama ósea, ¿cierto? Y además tiene muchos cristales asociados, principalmente el calcio, que se considera un cristal y tiende a generar radicales o influencias de electrones que tienden a ser desapareados, ¿cierto? Entonces, como esta influencia es mucho más acelerada, decae mucho más rápido. Por eso el hueso son de señales relativamente cortas en condiciones normales, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del derrame articular que estamos viendo, que se ve mucho más hiperintenso, pero es porque es líquido, ¿cierto? Es un proceso solamente inflamatorio, no hay ningún proceso infeccioso. Por ende, la señal se ve mucho más acentuada del agua que otras estructuras, ¿ya? También vemos que la grasa subcutánea la vemos más hipointensa. Se expresan, pero poco, ¿cierto? Como era lo caracterizable en este tipo de secuencias. En las imágenes de la derecha de su pantalla estamos viendo un estudio de columna cervical desde el eje axial, ¿cierto? Nuestra imagen podemos caracterizar principalmente el canal medular, ¿cierto? La médula
y los grandes vasos del cuello que están alrededor de esta gran estructura, ¿cierto? Si se fijan, la sangre, que es un tejido que tiende a relajarse rápido, y que lo vamos a ver más adelante, debería verse más hipointensa, pero tiene cierta sensibilidad en los tejidos que están en movimiento y tienden a verse más estáticos. Por eso los vasos los vamos a ver hiperintensos, a pesar que hace menos influencia en los T1, pero es porque están en movimiento, se alcanzan a excitar y demostrar en las imágenes, ¿ya? Es por un movimiento continuo. Si ese movimiento no existiera, el de los vasos, se verían tan hipointensos como cualquier otra estructura que procesa rápido, ¿cierto? Lo bueno y interesante de estas secuencias, que como son secuencias muy rápidas, podemos trabajar en matrices muy altas, ¿cierto? Entonces, como trabajamos matrices muy altas, me permite caracterizar muy bien estructuras de mucho detalle, como en el caso de la médula. Y en la primera sección, que es la sección cervical, entonces se demuestra en gran parte la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿cierto? En el contenido del soma o parte del contenido de acuoso con el contenido más grasoso de la médula como tal. Estas secuencias se ocupan principalmente para la evaluación del plexo braquial, para ver si hay lesiones de proceso inflamatorio o de destrucción de la vaina a nivel local, ¿cierto? Bien, y tenemos la secuencia fast gradientes de refase total, que son las conocidas Balance TST. Estas secuencias se llaman Fiesta en General, Balance en Philips y True Philips en Siemens, ¿ya? A mí no me interesa, ojo acá, a mí no me interesa que se aprendan los nombres comerciales, a mí me interesa que se aprendan los nombres físicos, porque las marcas a cada una de las secuencias, obviamente les ponen su toque añadido, porque cada marca trabaja bajo sus contextos físicos, las secuencias, pero todas tienen una base, que es la que estoy explicando ahora. Tienen algunas características especiales que no las dicen, pero que cumplen los principios básicos que estoy explicando, y que les ponen nombre. No me interesa que se aprendan los nombres, no voy a permitir que en las pruebas trabajen con los nombres, y por ende, así que apréndanse los nombres físicos. Así que estas secuencias se llaman Balance TST. Estas secuencias tratan de a toda costa mantener la componente transversal, por ende ya no existen pausas entre la aplicación de los pulsos de gradiente, sino más bien son gradientes que se mantienen prendidas durante toda la adquisición de la secuencia mientras se cumpla el principio de tiempo de repetición, o sea, el ciclo de un módulo, ¿cierto? Y esto se da en las tres direcciones del espacio, ¿cierto? La aplicación de las gradientes se da en las tres direcciones del espacio. Trato de minimizar completamente las influencias de los componentes T1, pero exacerbo significativamente las componentes del T2, tratando de alargar en un sistema de chicle lo más que pueda la componente transversal, ¿cierto? Hace que haya una compensación de los movimientos de los líquidos que se encuentran en cierta fluencia, por lo tanto se van a ver estáticos, o sea, voy a verlos sin artefactos, voy a ver liso todo movimiento que se puede estar dando de los líquidos, ¿ya? Y se conocen estas secuencias como secuencias balanceadas, pero es un balance tridimensional de la aplicación de las gradientes. Por lo tanto, como yo estoy aplicando de manera continua, o sea, el mismo esquema que expliqué anteriormente, pero en vez de darles pausas para un decaimiento y una recuperación, acá no doy recuperación. Es un alargue continuo de la expresión de la componente transversal hasta llegar a su mínima expresión. Ahora, físicamente lo que se acentúa también es algo muy similar a las secuencias turbo-Spineco, que a medida que yo trato de alargar completamente la componente transversal voy a llegar a señales que son muy deficientes y son muy cortas, y como son muy deficientes y muy cortas se hacen presencia tiempos cortos, como en el caso de componentes T1, así que vamos a ver presencia de componentes heterogéneos y relativamente sucios, como en el caso de la grasa subcutánea, ¿ya? Por eso ese abdomen que estamos viendo ahí, si se fijan en el canal medular, estamos viendo el líquido cefalorraquídeo en T2, ¿ya? Porque se ve hiperintenso, ¿cierto? Pero vemos que la grasa subcutánea también se ve hiperintensa, pero es por estas señales residuales que se van quedando a medida que se va alargando la componente transversal. En el caso de la imagen que está a la izquierda inferior de su pantalla, también es una secuencia de estudio de pares craneales, dada la alta característica temporal que tienen, porque arranca muy rápido esta secuencia, o sea, un corte puede demorarse un segundo, así de rápido, ¿cierto? De hecho, un cúmulo de 10 cortes puede demorarse 5 segundos, así de rápido, que hacen que ocupemos matrices muy altas, hasta de 512, y hablar de 512 en resonancia es muy alto, ¿cierto? Entonces podemos estudiar estructuras de gran fineza como los pares craneales, en los estudios de cerebro por fosa posterior, ¿cierto? Con lo que estamos visualizando en la imagen. Y si se fijan, también la grasa subcutánea, en este caso de la zona de la cara, también se ve hiperintensa.
La utilidad que tienen estas secuencias no solamente son estudios morfológicos, sino que además son estudios cinéticos en movimiento. Podemos hacer estudios de movimiento continuo como las cardioresonancias. De hecho, los estudios de morfología y contracción de eyección de la cámara cardíaca del ventrículo izquierdo se estudian a través de imágenes cine, que se les denomina a través de estas secuencias que son muy rápidas, que permiten ver en tiempo real la contracción de la cámara muscular, ¿cierto? Y también podemos hacer estudios por enterografía de resonancia, que por medio de un laxante, que lo vamos a ver en los protocolos con detalle, puedo estimular el intestino delgado y hacer que pueda ver cinéticamente cómo se mueve el intestino y diagnosticar algunas secciones que a lo mejor estén ocluidas, parciales o totalmente, o haya falta de motilidad local, que eso también se puede dar. Y además podemos hacer otros estudios como las de fecoresonancia, en donde podemos ver la caída del piso pélvico para caracterizar si hay oclusión parcial, total y patologías de base que se dan obviamente por las caídas del piso pélvico, como el enterocele, rectocele. Bien, entonces ya vimos las grandes diferenciaciones entre las familias Spineco y la secuencia de gradiente eco. Vamos con las técnicas complementarias para poder ayudar a nuestra secuencia. Una de ellas es las secuencias eco gradiente, que tienen por herramienta preparaciones tisulares. La preparación tisular, como bien dice su nombre, yo preparo mi tejido circundante, tejido que para mí en mi imagen no va a ser de utilidad. Entonces lo que hago es hacer un cúmulo de excitaciones continuas que me permitan o anular o sobreexponer un tejido determinado. Por lo tanto, estas preparaciones tienden a darse antes de que yo lance mi módulo de secuencia clásica, en este caso de una secuencia gradiente, una faz gradiente, pero previamente yo estimulo mi tejido, ¿cierto? Yo voy a caracterizar, voy a preparar un tejido previamente en una condición excitatoria, y una vez que ya tenga modulada esa condición excitatoria, que es una condición estacionaria, que se le denomina en la bibliografía, yo ahí recién lanzo mi módulo excitador de mi secuencia que yo voy a emplear, ¿cierto? Esto se puede dar en las dos potenciaciones, tanto para los T1 como para los T2. Bien, en el caso de las imágenes T1, para poder preparar mi tejido antes de lanzar mi módulo de secuencia que yo quiera utilizar, sean faz gradientes o las secuencias gradientes clásicas, yo voy a lanzar un pulso inversor de 180, y antes de que se puedan relajar hasta llegar a la horizontal 0, antes de que lleguen a esa condición, yo voy a lanzar múltiples pulsos alfa, haciendo que no se expresen en mi imagen, ¿cierto? Y una vez que se mantienen en esta condición, yo lanzo recién mi módulo excitatorio de la secuencia que yo quiero ocupar, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer es anular la señal de un tejido determinado, que en este caso, como son ángulos alfa muy cortitos, que pueden llegar a ser entre 2 a 6 grados, no mucho, lo que yo quiero hacer es anular los tejidos que se relajan relativamente rápido, ¿cierto? Haciendo que no se expresen en mi imagen. Este tipo de aplicación se ocupa en las angioresonancias para exponer los tejidos que se encuentran en movimiento y anular los tejidos que se encuentran en estado estático, ¿cierto? Morfológico, como la sustancia blanca, sustancia gris, trama ósea, etcétera, ¿cierto? Entonces todo lo que está estático, lo que no se mueve significativamente a una velocidad de vuelo, por llamarlo así, se mantiene estático y excitado con estos múltiples pulsos alfa, mientras que lo que se está moviendo a velocidad por segundo, ¿cierto? A centímetros por segundo es lo que se va a expresar en la imagen. Ese es el principio físico de las secuencias angiográficas de sangre blanca por resonancia. Entonces lo que logramos nosotros es anular todo lo que se encuentra en movimiento estático, ¿cierto? En el caso de la imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla, que es un cerebro, todo el tejido estacionario se encuentra en estado de excitación, de inexpresión, ¿cierto? Porque la mantengo bajo la horizontal 0 y se expresa todo lo que tenga un movimiento continuo de centímetro por segundo, que en este caso es el movimiento de la sangre. Y por eso que se pueden expresar y acentuar la interfase en contraste en las imágenes geográficas de sangre blanca, ¿ya? Lo mismo ocurre en la trama abdominal, eso sí se ve un poco más contaminada, porque también aquí se aplicó técnica de inyección de medio de contraste. Entonces por eso se ven los riñones más hiperintensos, el vaso también se ve captando contraste. Si no tuviera contraste, los tejidos se verían de la misma forma que se ve en la fase cerebral, ¿cierto? Ahora, ¿podemos aplicarlos para el T2? Claro que sí, pero la aplicación de la excitación del tejido estacionario va a ser distinta. Vamos a partir con un pulso de 90, 180, 90, 180, 90, 180 y así sucesivamente. Son tiempos que son mucho más largos. Lo que hacen es volcar el tiempo, refasarlo nuevamente, volcarlo nuevamente, pero antes de que lleguen al horizontal 0. O sea, no se tratan de expresar. No se ocupan mucho este tipo de preparación potenciada en T2 porque finalmente se va agotando mucho el eco residual, queda muy poca
señal de eco que recoger, por lo tanto no es muy útil. Existe, está, pero no es muy útil. En el fondo yo lo que logro es que trate de inexpresar lo más posible mi secuencia de estos tejidos que se encuentran en estado estático. ¿Se van a expresar en el espacio K? Sí, pues si hay señales que son un poco más largas y que no alcancen a mantenerse en una condición estacionaria, se van a terminar expresando, ¿cierto? Entonces, en el fondo, todas estas lecturas se van a llegar igual al espacio K. El tema es que hay algunas que no se van a expresar completamente o se van a expresar de manera parcial, ¿cierto? De cualquier forma, llegan al espacio K y tratan de demostrar una señal. Hay formas de poder manipular el espacio K para tratar de minimizar las expresiones de los tejidos estacionarios que yo estoy tratando de manipular en mi forma de preparación antes de lanzar mis secuencias de base. Claro que sí, pero eso ya son propias e intrínsecas de cada secuencia. No es que yo como operador pueda elegir la forma del llenado del espacio K, sino quedaría la tendala. Bien, entonces aquí están los nombres de las secuencias que se pueden manipular mediante este tipo de preparación de tejidos. Bien, ¿hay otras formas de trabajar las secuencias? Sí, que es principalmente la forma del llenado del espacio K con la cual les voy a trabajar, que quiero que mi secuencia gane mucho en tiempo, pero sabiendo con las desventajas que puedo perder mucho en resolución espacial contraste, que son las secuencias EPI. Ya la vimos en las clases del espacio K, que estas formas de secuencia EPI lo que tienen en cualidad es que se llenan en forma de zigzag, ¿cierto? Por lo tanto, ganan mucho en tiempo de vuelo porque se van llenando de izquierda a derecha, bajan derecha, izquierda, bajan derecha, izquierda, derecha y así sucesivamente. Lo que se pueden hacer en esta secuencia es trabajarlas como single shot, o sea, con un pulso de TR, llenar todo el espacio K, ganando principalmente en resolución de contraste, o multi-shot, y eso significa multi-shot, como bien dice su nombre, yo voy aplicando más de un pulso de tiempo de repetición, o sea, más de un pulso excitatorio, ganando algo de señal, ocupando algo de pulso de radiofrecuencia, y eso me permite corregir los entornos bioquímicos y ganar un poquito en resolución espacial, ¿ya? No tiene la característica de ganar en espacial en general las secuencias con base de EPI, ¿ya? Pero se puede ganar un poquito con unos multi-shot. Por eso tenemos dos opciones, single shot o multi-shot. Y también las formas EPI se pueden trabajar en las familias spin-eco como en las familias gradiente eco. ¿De qué depende el trabajo de estas secuencias? Es en la potenciación principal que yo voy a trabajar. Pues si voy a trabajar en el T1, el T2, si yo quiero potenciar el T2 gradiente, en el fondo influenciar los entornos bioquímicos, o si quiero estudiar morfología, fisiología o fisiopatología, ¿cierto? O condiciones metabólicas locales. Así que podemos trabajar las secuencias single, spin eco con llenado de EPI, gradiente eco con llenado de EPI, o secuencias de inversión y recuperación con llenado de EPI. Y aquí sí, en el caso de las IREPI, sí, ahí puedo ocupar técnicas de preparación tisular, sobre todo en algunas caracterizaciones que yo quiero acentuar más las componentes T1 que las componentes T2. Por ejemplo. Bien, entonces, como ya sabemos y que hemos repetido, estas secuencias son muy influenciables por la interfase de materia, o sea, sobre todo, por ejemplo, en los peñascos, existe una alta influencia de distorsión geométrica producto del cambio abrupto de tejido de aire a materia pura, como en el caso a nivel óseo o la trama parenquimatosa cerebral, ¿cierto? Es muy susceptible también a los movimientos, ya sean movimientos voluntarios o involuntarios, y además se generan artefactos por flujos a través de la aplicación de los pulsos de gradiente. Y como comenté anteriormente, las single shot tienden a tener muy mala resolución espacial debido a lo rápido que se llenan el espacio K. No alcanzan a llenar y optimizar su forma de llenado en virtud de la resolución de contraste. No tienen esa cualidad, así que hay que aceptarlas y saber trabajar con ellas. Así que aquí tenemos las clásicas secuencias de difusión que se toman en los protocolos de cerebro. Si se fijan, a nivel de los peñascos se ve en el caso de la imagen que se encuentra a la izquierda de usted una leve distorsión de halo hiperintenso en la zona donde se va acercando al peñasco o de las fosas mastoideas, en donde ya empezamos a ver la distorsión geométrica dispuestas, ¿cierto? Vamos a ver la clase de difusión, cómo trabajan estas secuencias, que son muy lindas, son una de mis secuencias favoritas, pero tienen ciertas desventajas que tenemos que conocer y aprender a trabajarlas. Secuencias híbridas, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que tenemos que saber que las secuencias híbridas las podemos trabajar de manera single shot o manera multi shot, ¿ya? Y lo que tienen en particular es que lanzan pulsos de radiofrecuencia y aplicación de gradientes que van refasando los ecos para poder potenciar finalmente alguna acentuación o hacia el T2 o minimizar las expresiones del T2 y acentuar el T1 dependiendo del tiempo de repetición, ¿cierto?
No se trabajan mucho, son muy pocas las secuencias que trabajan de manera híbrida, pero también es importante que ustedes las conozcan porque permiten optimizar su resolución espacial, optimizar los procesos de inhomogeneidades por entorno bioquímico a partir de estas aplicaciones de pulso de radiofrecuencia, asumiendo y asociando también las desventajas de las aplicaciones de gradiente que permiten estas distorsiones geométricas, las vulnerabilidades por el entorno bioquímico, ¿cierto? Bien, entonces a diferencia de las otras que habíamos visto, aquí se gana un poquito en resolución espacial, se caracteriza un poquito más porque vamos ganando señal fidedigna por absorción térmica de los pulsos de radiofrecuencia que ya hemos ocupado y que pueden prometer un poco esta caracterización espacial manteniendo las bases de la aplicación gradiente eco, ¿cierto? Finalmente, ya terminando la clase, tenemos las técnicas de adquisición en paralelo, que son unas formas de trabajar la forma del llenado del espacio K, pero de base con las aplicaciones de las antenas. Recuerden que en la clase de equipamiento habíamos hablado de las secuencias phase arrays o las antenas de sinergia que permiten acelerar con un factor de aceleración nuestras imágenes, ¿ya? Estos tienen que ser técnicas de antenas phase arrays y que se ocupan de manera paralela con las técnicas de adquisición que se trabajan en el dominio o de las frecuencias o en el dominio de las imágenes, que lo vamos a ver. Bien, entonces lo importante de la adquisición en paralelo es que debemos cumplir ciertos criterios de las antenas que tienen que captar información de manera simultánea en el proceso de relajación, ¿ya? Así que las antenas tienen que ser phase arrays, multicanales, obvio, pues si no, no serían phase arrays, y tienen que tener caracterizaciones de perfil de sensibilidad por cada una de los canales que yo voy a trabajar, ¿ya? Por lo tanto, esto me ayuda a bajar el número de codificaciones que se van a hacer por fase, porque en el fondo yo voy a optimizar y ganar y amplificar las señales dependiendo de la modulación matemática que yo voy a hacer por medio de estas adquisiciones en paralelo, ¿ya? Lo malo es las desventajas que se pueden dar algunos artefactos, que es artefacto de aliasing, que lo vamos a ver en la clase de calidad de imagen, o de artefactos en imagen que hacen que si bien es cierto ganamos en tiempo, pero se acentúen ciertos artefactos que son comunes en estos procesos de aceleración, ¿cierto? En el fondo lo que se produce es que en estas antenas que son multicanales se van adquiriendo las imágenes, toda la imagen de la estructura no es que se divida según la sensibilidad del canal. Entonces, cuando yo obtengo mi imagen resultante se va a sumar, ¿cierto? Se van a sumar estas imágenes. En el fondo obtengo una imagen A con preponderancia en el canal A y una imagen B con preponderancia en el canal B, ¿cierto? Y estas por algoritmo matemático se suman, ya sea en el dominio de las frecuencias o en el dominio de las imágenes, y hacen que se me amplifique mi imagen en señal, en relación señal-ruido, ¿cierto? Haciendo que pueda disminuir el número de NECs, pueda acelerar mi secuencia, haciendo que toda mi compactación de proceso físico que está pasando en mi secuencia lo minimice y optimizando mis procesos de adquisición de un protocolo como tal, ¿cierto? Bien, entonces como había comentado que estas adquisiciones se pueden dar a través o pueden generar como consecuencia un artefacto que es el artefacto de aliasing o envolvimiento. Para ello existen formas de corregirlas mediante la modulación de la imagen o la modulación del dominio de las frecuencias también, que me permitan corregir esta desventaja que se está produciendo según sea mi canal que yo esté empleando, y que me puedan corregir finalmente la codificación que se está dando y se evitan estas superposiciones de imágenes que se pueden trabajar o de manera errónea en el espacio K, ¿ya? Y que por eso se va a expresar en el espacio K. Así que vamos a tener dos tipos de estrategias de adquisición en paralelo, que son las SENSE, la Sensitivity Encoding, en el fondo la sensibilidad por sensibilidad de canal, o las grapas, ¿ya? Que es la autocalibración generalizada por la adquisición en paralelo. ¿Estas yo las puedo acelerar? Claro que sí. Puedo acelerar mi factor de captura de la señal y tratar de evitar el llenado del espacio K, sí, por medio de la simetría especular, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es ir sumando mis imágenes resultantes para poder potenciar la relación señal-ruido, pero ya en esta modulación de la imagen, ¿cierto? Como lo que se está expresando acá. Y que la imagen resultante va a ser un cúmulo de informaciones de los distintos canales que yo voy a adquirir, que en el fondo se pueden llamar canales o los elementos, como también se le llama en la literatura. Esto es muy similar a este ejemplo, que lo encontré bastante entretenido, en donde se puede cortar la imagen y dependiendo de la cantidad de cortes que yo voy a tener, yo puedo ordenarlas y obtener varias imágenes, como en este caso del corte de Homero. En estos momentos lo que se está haciendo es dividir donde se está adquiriendo la señal
y empezar a modular estas imágenes por medio de estos cortes, o sea, no tan gráficos como lo que se está dando acá, pero de dónde yo quiera trabajar, si en el dominio de las frecuencias o en el dominio espacial, es cómo voy a trabajar mi imagen resultante, ¿ya? Y eso sí, yo como operador lo puedo elegir. Tiene varios nombres que se los dejo arriba en la esquina superior y derecha de tu pantalla. La adquisición Sense habitualmente trabaja en el dominio espacial, en el dominio de la imagen. O sea, yo capturo la señal, la llevo al espacio acá, la cuantifico, obtengo mi imagen y recién cuando mi imagen ya está construida, ahí se genera la reconstrucción, la modulación por medio de algoritmos, ¿cierto? Que me permiten cuantificar la imagen y empezar a superponer hasta obtener una imagen resultante que es la que están viendo en el mapa, ¿cierto? Con una sensibilidad mayor, con una adquisición del tiempo de la mitad, ¿cierto? Y poder ganar y optimizar mi tiempo de flujo del protocolo. Lo mismo pasa, pero en la modulación del dominio de las frecuencias, que son los grapas, ¿cierto? Que es Match, Autosmatch, Divivo Autosmatch o los grapas, ¿cierto? Que dependiendo de la marca. Entonces, yo hago estas correcciones por medio del orden en el dominio de las frecuencias, ¿cierto? Y se corrigen esta información en el espacio K. Y finalmente, cuando yo ya haya trabajado, ¿cierto? La información en el espacio K, me permite trabajar la modulación de la imagen, pero en virtud de la sensibilidad de los canales. Que esto al sumarlas por medio de algoritmos matemáticos me va a dar nuestra imagen resultante en menor tiempo. Ahora, ¿puedo hacer que mi factor de aceleración sea mucho mayor? Claro que sí. Sí puedo acelerar mi factor de aceleración, pero con el contra de que mi señal fidedigna va a ser menor. Mientras mayor sea el factor de aceleración, la relación señal-ruido tiende a disminuir porque finalmente son menos líneas del espacio K que van a tener información real. El resto se va a multiplicar de manera virtual, ya sea con compensación de simetría especular y por medio del trabajo algorítmico que se da en este tipo de adquisición en paralelo para poder compensar estas deficiencias, pero información real va a ser muy poca. ¿Ya? Así que tenemos que ahí trabajar los riesgos-beneficios de ocupar factores de aceleración muy altas y además que se pueden expresar otro tipo de artefactos como de distorsión de volumen parcial, tienden a verse un poco más borrosas las imágenes, a pesar de que indistintamente de la secuencia que estemos trabajando de base, que sean spin eco, gradiente eco, indistintamente, estas secuencias, la forma de adquisición en paralelo, no dependen de la secuencia con la cual esté trabajando, sino que dependen directamente con el tipo de antena con la cual estoy trabajando, ¿ya? Son muy pocas las secuencias que se favorecen con el factor de aceleración. De hecho, las difusiones, sobre todo las últimas actualizaciones, las secuencias avanzadas en difusión que existen hoy en día en el mercado, las que salieron el año pasado y el antes pasado, tienen con ventaja de que mientras mayor sea el factor de aceleración, mejor ganan en resolución de contraste, pero esos son los principios físicos, que no voy a entrar en detalle, solamente tenganlo como dato físico. Hay otro tipo de formas de llenado del espacio K que permiten aumentar y acelerar los procesos, claro que sí, que son las caipirijas, aquí en Chile conocidas como las caipiriñas, ¿cierto? No, caipirija es una forma de adquisición que trabajó Siemens, que fue la primera marca que empezó a trabajar en forma de llenado aleatorio del espacio K, haciendo que la cuantificación neta fuera mucho más óptima. Se trabajó para poder potenciar y optimizar los tiempos de fase dinámicas de un protocolo de abdomen con la inyección del medio contraste, que habitualmente rondean entre los 5 o 6 minutos. Esto lo que hace es minimizar los tiempos a 3 minutos, 2 minutos en su fase dinámica completa, y además en vez de hacer una fase máscara inicial sin contraste, lo que hacía es que se lanzan las fases con contraste y después en el postproceso o en el factor de proyectivo de la imagen sacar la sustracción y modular la imagen algorítmicamente de manera que podíamos tener la fase máscara de manera virtual, ¿cierto? Modulada por medio de esta adquisición. Y también tenemos las secuencias twist, que son secuencias muy rápidas que caracterizan la forma del llenado del espacio K, que también es de manera concéntrica, de forma cíclica, aleatoria en los puntos del llenado del espacio K, que permiten la misma optimización que la que se comentó anteriormente, ¿cierto? Bien, espero que te haya gustado la clase. Es súper extensa, es una de las más complejas. Se van a dar cuenta que a medida que vamos viendo secuencias avanzadas, las cosas se van haciendo más complejas. Les recomiendo que sigan haciendo sus resúmenes y que vayan siendo cautelosos, meticulosos y vayan leyendo la bibliografía de referencia, porque a veces la expresión no puede ser tan completa en el video, sino que pueden asentarla o masticarla una vez que ya la lean en su bibliografía. Les recomiendo que lean el Geely, que es un poco complejo,
pero mucho más completo que el libro del Será, ¿ya? Eso, que esté muy bien, nos vemos.